Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es publicidad engañosa. Empezamos. La publicidad engañosa, mis hermanos, es aquella que en el afán de vender más, falsea o tergiversa información, promete cualidades improbables, pregona como únicas características del producto que en realidad comparte con todos los de su tipo, y parte de la publicidad engañosa se basa en mentir y en exagerar. En cuanto a mentir, se trata directamente de brindar como información cierta datos que son falsos e incomprobables. Como ejemplos comunes podemos nombrar las promesas de pérdida de peso, estas cuestiones que son supuestamente hasta mágicas, que se utilizan para vender desde suplementos de dieta y hasta más. Y en cuanto al tema exagerar, se trata de destacar de manera desmedida alguna característica de algún producto, de manera tal que la información termine por ser falsa. Ejemplo, como estamos viendo en las imágenes, el asunto de fotos publicitarias que vemos a diario, que exageran el tamaño de un producto, aumentándolo, dándole más brillo, viéndose súper rico y etcétera. Lo interesante aquí es que cuántas veces nosotros hemos caído en la trampa, como dicen, en el engaño. Es que parecía buen producto, sea alimenticio, sea algo de ropa, algo de ponerse o algo de comer, que parece súper genial, pero publicidad engañosa. Lastimosamente pasa lo mismo con la gente que pregona, anda hablando de la palabra de Dios, sacando citas que realmente sí puede decir lo que esta gente estafadora, por decirlo de alguna manera, no, es porque es así, son herejes, andan agarrando pedazos de la palabra, haciendo como picadillo, y lanzan esa palabra de bendición y un montón de cosas, y como la gente no lee la Biblia, se cree eso y piensan que es así y después no se cumple. Entonces al final yo me enojo con Dios porque ¿cómo es posible, Señor, si en tu palabra dice esto y esto y no se cumplió? Entonces comienzan a haber mucha gente resentida. Dios no me cumplió lo que pedí por culpa de esas personas que agarran pedazos de la palabra de Dios sin saber el contexto. Vean qué interesante, y hasta lo anoté porque esos nombres son medios complicados de leer. Vean qué curioso. Ojo el detalle. Stephen Lampton fue un arzobispo de Canterbury. Él empezó a ponerle capítulos a la palabra de Dios en el año 1227. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque la palabra de Dios es una sola. No es que un capítulo empezó y empezó otro capítulo y ya se acabó el tema. No. A veces sí, pero muchas veces no. O sea, la palabra de Dios es una sola continuidad. Ahora, los versículos, ¿de dónde salen? Bueno, aquí lo tengo, vea. Dice, el Antiguo Testamento hebreo fue dividido en versículos por un rabino llamado Natán en el año 1448. Y después, otro señor que le puso los versículos al Nuevo Testamento, llamado Robert Estienne, también conocido como Estefano. Fue el primero en dividir el Nuevo Testamento en versículos con numeración estándar en el año 1555. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque las personas piensan que una cita sola de un versículo es más que suficiente, y no es así. La palabra de Dios hay que pensar, número uno, ¿quién fue el autor? Número dos,
¿para quién iba dirigida esa cita bíblica? Ese capítulo o ese libro de la palabra. Hay que ver el contexto para qué época del momento era eso. Y también recordemos que la palabra de Dios no fue escrita en español. Fue después hicieron traducciones y ahora hasta hay muchas versiones para poderla entender mejor. Reina Valera, traducción viviente, Reina contemporánea, Reina Valera del 95 y un montón más, hasta lenguaje actual para entender más. Entonces, al entender que la Biblia no fue escrita en español, tenemos que también interpretar palabras claves que tal vez en el español significan tal cosa, pero en el Antiguo Testamento que se escribió en hebreo, significan otra cosa completamente. Entonces, lo importante de leer la Biblia es saberla interpretar. Bendito Dios que Dios le dio al hombre mucha sabiduría y crea el internet y uno le pregunta a San Google, traducción de la palabra tal, ¿qué significa esta cita? ¿Cuál es el contexto? Entonces, hasta es más fácil en la generación tan tecnológica que estamos. Pero, como no nos gusta leer, preferimos sencillamente, qué sé yo, estas tarjetitas Pechi. No tengo nada en cuanto a esas tarjetitas Pechi, son muy bonitas y todo, pero mensajes de esperanza, eso está bien. Pero al contextualizar el año 2024, lo que estamos viendo actualmente, se piensa que, uy, esto era para mí. Entonces yo confío en que Dios va a actuar porque dice la Biblia esto y eso, y al final no actuó. Entonces yo me resiento con Dios, me enojo con Dios, ya ni creo en Dios porque es que la Biblia decía esto y no se me cumplió. Volvemos a lo mismo. Citas sacadas fuera de contexto solo sirven para un pretexto. Frase de muchos predicadores y es ciertísimo. Veamos la primera. Filipenses 4:13. Muy bien, mis hermanos, Filipenses 4:13, vamos a verlo aquí en pantalla, no lo vamos a proyectar como siempre lo proyectamos, sino para que podamos ver realmente todo el contexto. Vean, Filipenses 4, dice, regocijaos en el Señor, en esto pensad, dicen los títulos, dádivas de los filipenses, que les aclaro, Filipenses, ¿por qué se llama Filipenses? Porque se dirige Pablo a la carta de Filipos, un lugar que se llama Filipos. Entonces, Filipenses 4:13, efectivamente, vean qué bonito lo que dice la palabra de Dios, precioso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! ¡Qué hermoso que está esto! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, el detalle aquí, mis hermanos, es que no tiene sentido esta cita cuando la sacamos fuera de contexto. Porque si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces, como yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a convertirme en un futbolista. Imagínense todo el planeta Tierra casi siendo un futbolista. O basquetbolista, o corredor de fórmula, de esos, de NASCAR, Fórmula 1 y todo eso. Uy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a ser médico, todo el mundo es médico. O sea, no. ¿Verdad que no tiene sentido? Correcto, no tiene sentido. Entonces, vemos aquí que efectivamente dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cuál es su contexto? Pablo se refiere ante las adversidades y situaciones. Porque ya les voy a decir dónde estaba Pablo cuando escribió esa carta. Ahora, estamos viendo aquí en el versículo 13. Vean lo que dice el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Resulta que Pablo estaba en la cárcel. ¿Cómo? Veamos aquí, vamos a subir a Filipenses 4. Pero en el Filipenses capítulo 1, vamos a irnos devolviendo, vean ustedes. Capítulo 1, dice, vean, los tengo ya marcados, dice por acá, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes
conmigo de la gracia. Aquí está la clave. Pablo estaba en la cárcel, mis hermanos. Y vean acá, versículo 13. De tal manera que otra vez, prisiones. Bueno, ya sé. Ahora sí, perdón. Vemos acá. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Qué interesante, ¿verdad? Estamos viendo que con solo ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es lo que la gente está vendiendo, publicidad engañosa. Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ese trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo lo voy a lograr. Y no se refiere a eso. Se refiere que el cristiano auténtico, como lo fue Pablo, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, seguía agarrado de la mano de Dios y todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. No en nuestras mentalidades tan vanas que yo quiero un carro, que yo quiero eso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se refiere a eso. Interesante, ¿verdad? Leamos otra cita. Vean acá. Mateo 18:18. Cita amada por muchas personas. Dice, véanlo acá, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¡Wow! ¡Qué palabra más poderosa! Gloria a Dios, dirían por ahí. Resulta que esa cita, como se oye muy bonito. Entonces ahí donde muchas personas dicen, átelo, desate esas bendiciones, ate a Satanás, ate tal cosa, desate y desato, como si fuera una fábrica de zapatos, desatando y atando. No, mis hermanos. Esa cita no se refiere de desatar y de atar bendiciones y le ato la mente al enemigo y un montón de cosas. No se refiere a eso. Ven que una cita fuera de contexto es solo para un pretexto. Publicidad engañosa. Vean ustedes. Por eso, dice Mateo 18, ¿verdad? Viene un título. ¿Quién es mayor? Uno. No estamos viendo un asunto de prosperidad y de pedirle a Dios. Después dice ocasiones de caer. Tampoco dice, estamos viendo que no es algo de pedir y cosas así, ¿verdad? Después de otro título dice parábola de la oveja perdida. Después dice, y aquí es donde nos vamos a quedar. Vean que aquí está la cita en verde, versículo 18. Vea el título, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que nos venden en televisión, en pantallas, en celulares? Que ate y desate en el nombre de Jesús. Leamos rápidamente. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilos a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora sí, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y después dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, sentido común. Vemos a Jesús diciendo esas palabras de cómo se debe perdonar al hermano, y ¡pum!, saca un versículo 18 que hay que atar y desatar en el cielo. Como que no tiene sentido, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sencillo. Tenemos que recordar que es vital conocer lo que les decía, atar y desatar, porque lo que es atar y desatar dentro del léxico hebreo es prohibir y permitir, o restaurar o disciplinar. Siendo más explicativo, atar y desatar eran términos que indicaban la autoridad judicial legislativa en aquel momento y disciplinaria
de los rabinos en tiempos de Jesús. Entonces está clarito, la idea central no es el reconocimiento de autoridad, sino el perdón y del cómo se debe restaurar y disciplinar y en aquel miembro de la iglesia que persiste en pecar o en apartarse del pecado. Por esta razón, mis hermanos, es importante que en ese contexto atar debe ser comprendido como disciplina y desatar, también como restaurar. Ahora, ¿qué quiso decir realmente Jesús? Parafraseando, quiso decir que a quienes ustedes prohíban el perdón no serán perdonados ni restaurados, y a quienes ustedes permitan perdonar serán restaurados. Asimismo también haré mi Padre con ellos y con ustedes. Interesante, ¿verdad? Y para que quede más claro, ¿se acuerdan lo de las traducciones? Traducción lenguaje actual. Ok, vea, pasemos al versículo 18. Aquí está. Vean lo que ahí está. De cierto os digo que todo el que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado de los cielos. Recuerden que eso es una publicidad engañosa que la gente agarra las citas fuera de contexto y dicen, wow, esto son las bendiciones de Dios. No, ahora veamos qué dice el lenguaje actual. Dice el 18. Veamos que aquí dice acá. Vea que están las dos versiones. Dice, les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios los prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios los permitirá. ¿Y de qué está hablando? ¿Cómo se debe perdonar, hermano? Y aquí dice, perdonar es importante. Entonces, queda en evidencia que no es un asunto de prosperidad y yo le ato al enemigo la mente. O sea, no se refiere a eso. Citas sacadas fuera de contexto. Ahora leamos una cita más cortita que va por la misma línea de pídale a Dios y Dios le da. Vean ustedes. Dice en Juan, véanlo acá, Juan 14, versículo 13 y 14, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¡Wow! ¡Qué palabra más espectacular! O sea, todo lo que yo pida, Dios me lo va a dar. ¡Qué maravilla! Publicidad engañosa, porque lo dejamos hasta ahí. Y dentro del mismo versículo, vea lo que dice. Para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y después dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Confirma lo que dice al principio del versículo 13. Pero vea la clave. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿será que si yo pido tal cosa material, banal, ¿será que eso va a glorificar a Dios? No. Entonces, vean lo interesante. Todo lo que pida el Padre en el nombre de Jesús va a ser. Eso no es así, mis hermanos. A lo que se refiere, y lo vemos, dice el título, Jesús, el camino al Padre. Y si ustedes comienzan a leer, habla de la vida que uno tiene que seguir y vemos que hay que caminar, dice, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho. Entonces comienza a hablar que sigan el camino, yo voy a preparar algo para ustedes en el cielo. Por eso dice que pídanle a Dios, pero cosas relacionadas al reino de Dios, de compartir la palabra, predicar el evangelio, amar a nuestro prójimo. A esa línea se refiere esta cita que tenemos acá, porque por eso dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, no para estar, Dios, dame un carro, Dios, quiero cambiar de moto, Dios, quiero un mejor trabajo, Dios, dame esto, Dios, yo quiero estar todo fitness, Dios, yo quiero todas cosas materiales, siempre se enfoca en lo material y eso no es así. Estamos, sigamos. Resulta que, vea que solo vamos a tocar ciertos puntos porque ya llevamos bastantito en el video. Resulta que también hay líneas que siguen la palabra a conveniencia, donde han escuchado la frase de salvo siempre salvo y cosillas así, como que no importa lo que usted haga, usted está salvo y le puedo demostrar la cita bíblica. Entonces uno se queda, wow, está en la Biblia, entonces es cierto. Y lastimosamente, por ignorancia de las personas, como no leen la Biblia, no profundizan, no revisan el contexto, no leen lo que sigue después de esa cita, se creen esas mentiras
y al final eso es publicidad engañosa, y cuando tengan cara a cara ante Dios y Dios los va a juzgar, Dios va a decir, qué pena, pero eso no era así. Vean ustedes. Maus. Romanos 5, 20 y 21 habla sobre esta cita, vamos a leerla, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Wow! Ahí está, ¿ve? Yo puedo pecar deliberadamente que, ok, está el pecado, pero va a sobreabundar la gracia. Ahí está. Salvo, siempre salvo. Como les dije, vamos a ver. Dice, y hasta hermanos, vea, hasta hay un capítulo entero. Resultados de la justificación. Acuerden lo que les dije al principio, estos señores que le pusieron capítulos, le pusieron versículos. ¿Por qué lo hicieron? Porque es más fácil en la Biblia encontrar tal pasaje. Qué sé yo, Marcos 11, 20. Imagínense si no hubieran capítulos ni versículos. ¿Cómo haríamos? Imagínense estar ahí en la página 300 tal, en la línea 6. Más difícil, entonces era por más practicidad. Ahora, un capítulo al terminar y continuar otro capítulo no quiere decir que son temas separados. Vean, vimos que en el último versículo, los últimos dos versículos habla sobre la gracia, ¿verdad? Estamos aquí en Romanos 5. Vayamos a Romanos 6. Clic y dice: muertos al pecado. Vean lo interesante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y vea lo que dice Pablo inmediatamente. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ven lo interesante? Ahora, todo este capítulo 6 habla que, ok, está la gracia. Gracias a Dios, Él puso la gracia, pero eso no quiere decir que tengo luz verde para andar haciendo y deshaciendo lo que me da la gana, porque vea lo que dice en el 2. De ninguna manera. ¿A qué pregunta? Entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. O sea, no le veamos la cara de tonto a Dios. O sea, más bien el tonto es uno. La gracia está, pero tengo que hacer mi esfuerzo de no practicar el pecado porque yo me puedo ir al infierno. ¿Ven lo interesante? Está claro, ¿verdad, hermanos? Podríamos seguir haciendo videos sobre el mismo asunto, pero queda en evidencia que tenemos que aprender la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que obviamente Satanás, las artimañas que estratega por excelencia, busca la manera de entretener a la gente con series, programas cristianos, si se puede decir de alguna manera, y lastimosamente esas personas caen en la trampa en que comienzan a ver, por ejemplo, se me viene a la mente de Chosen o de Chosen, no sé cómo se dirá. Bueno, aquí está la imagen, que está este tal Jesús, este actor, y los discípulos y un montón de cosas, donde yo me he dado la tarea de observar ciertos extractos, ciertos episodios, y eso es pura herejía. Pasan cosas que no son bíblicas. Entonces, Satanás, ¿qué es lo que quiere? Que no vayamos a la fuente. ¿Cuál fuente? La palabra de Dios. Entonces, sutilmente voy descartando esto, desplazando la palabra de Dios para estar viendo The Chosen y otras posiblemente series más que van a salir más adelante, donde al final se tuerce la escritura. Y lo más triste es que en YouTube uno pone ciertos capítulos y salen comentarios como: uy,
con ver este episodio veo lo que no refleja la palabra de Dios. Es que la Biblia es tan anticuada, tan plana, sin sentimientos, en cambio, gracias a The Chosen, ay perdón de verdad hermanos por el inglés, ahora sí siento lo que transmitía Jesús. O sea, son actores. Y hay otro trasfondo. Los que están promoviendo eso no son cristianos, son una secta. Entonces tenemos que investigar y averiguar. Entonces, como tenemos la cultura de no leer, mejor un programa de televisión donde efectivamente tendrán algunas cosillas que sí dice la Biblia, porque ya sería demasiado descarado, pero le meten cosas. Me recuerdo una como que Pedro se enoja con el maestro, si no me equivoco, porque la esposa está embarazada y pierde el bebé. O sea, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde? Y para variar, tengo entendido que eso va a salir en los cines. Entonces ya la gente, yo quiero verla en los cines. ¿Cómo quiere ver en los cines? Quiere verlo en los cines. No tenemos la palabra. Dice la palabra de Dios que es viva y eficaz y es más cortante que una espada y penetra hasta los tuétanos. Entonces la palabra no es plana ni aburrida. El que no es espiritual es usted. Será un chuletudo, pura carne, la chuleta. Nos gusta el entretenimiento y me gusta ver el programa. Entonces, hermanos, es necesario comprender que la publicidad engañosa tanto está en la vestimenta, en productos alimenticios, en cosas de dietas, y lastimosamente gente que no tiene temor de Dios utilizan la palabra sacando citas fuera de contexto para manipular y hacer publicidad engañosa. Ahora, ¿cuál es la verdad? Esto, tenemos que leerla completa, tal cual, sacar la tarea, no, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo sé que tal y tal cosa. No, es ante las adversidades porque usted sufre por Cristo, porque este mundo no quiere a Dios, no quiere a Cristo. Por eso Pablo está en la cárcel, y a pesar de que Pablo está en la cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! A eso se refiere esa cita. Y muchas citas más. Tengamos cuidado cuando uno escucha mensajes muy lindos, muy motivacionales, que al final, o sea, el mensaje motivacional aquí es estar con Cristo, pero aquí tenemos que sufrir, porque nosotros somos embajadores de los cielos para los que están luchándola, como dicen popularmente, siguiendo a Cristo, porque al final no vamos a encajar. No, entiendan mis hermanos, nosotros nunca, los verdaderos cristianos, ¿se acuerdan del video pasado? Cristianos de desfile o de batalla. Los cristianos de desfile sí van a encajar en este mundo perfectamente, no van a tener ningún problema, pero los cristianos de batalla van a incomodar a la sociedad, les van a caer mal, van a murmurar, y al final, como en otros países, los van a matar. Persecución, pero para los verdaderos cristianos. Leamos un par de citas más y terminamos. Juan 16:33 dice: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ojo, aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Romanos 5:3-5 dice: también nos alegramos al afrontar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Leamos una más. Mateo 24:12-13 dice: abundará el pecado por todas partes, y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y leamos otra. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, ojo, de verdad. Usted tiene que usar la palabra correctamente. Deje de estar perdiendo el tiempo en programas que no son ni bíblicos. Obviamente los maquillan porque Satanás, mire, es estratégico. The Chosen,
de estar viendo eso, no pierda el tiempo. Mejor escudriñe la palabra, fomente a sus hijos leer la palabra, no estar viendo esas series, porque ellos van a crecer. Entonces, ¿qué van a decir? Se me perdió la Biblia, ¿qué se me hizo? ¿Qué van a decir? Ay, qué pereza la Biblia, no hay una serie. Vamos a leer Génesis. Ay, no hay una serie de Génesis, qué pereza leer la Biblia. Mis hermanos, la palabra es viva y es eficaz y es más viva que un programa de televisión. Eduquémonos a leer la palabra, pero con entendimiento. Leer la palabra con responsabilidad. Y si lo logramos, no vamos a caer en esas publicidades tan engañosas y nefastas. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana con un video nuevo. Hasta luego, bendiciones.